El Instituto de Estudios Almeriense ha publicado un libro muy interesante sobre la música en la Catedral de Almería. Es un libro del que vamos a entrevistar a uno de sus autores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, ya terminando el verano, pero bien todavía, con ganas de que siga la vida otra vez moviéndose. Muy bien. Pues la primera idea que me surge es cómo es que el libro tiene dos autores. Luego ya vamos a entrar en el fondo de la cuestión, ¿no? Pero, ¿quiénes sois los dos autores y cómo llegáis bueno, a poneros de acuerdo para trabajar sobre este tema? Bueno, el por qué tiene de autor el libro puede resultar extraño, ¿no? Porque desgraciadamente el ser humano siempre ha sido igual y anda a la rapiña a ver quién puede llevarse la sardina y comérsela. Y por suerte para nosotros, pues no somos así, ni Santiago ni yo. Llegó un momento en el que yo estaba estudiando en el Conservatorio Superior de Granada, estaba estudiando la especialidad de composición y Santiago era profesor mío. Entonces yo ya andaba dándole vuelta al asunto de la catedral porque había estado yo a través de un coro en el que yo cantaba entonces, ya pude establecer contacto con el archivero, me había dejado entrar y buscando qué se había hecho, lo que se llama el estado de la cuestión, di con que Santiago Real, que por aquel entonces era mi profesor, él ya había emprendido una investigación sobre el archivo musical de la Catedral de Almería y había publicado una parte muy pequeña, pero estaba publicada en un boletín de la Confederación Andaluza de Coros. Había una misa y bueno, yo por respeto, por supuesto, y obviamente un profesor mío, desde luego que va a saber más que yo. O sea, yo abiertamente un día salí de clase y dije, mira Santiago, estoy metido en esto y sé que tú ya estás dentro. Vamos a ver si podemos terminarlo. Y realmente fue así, pero estamos hablando que sería el año 2009 o 2010 quizás, o sea, hace ya bastante. El proyecto viene de largo. Y hay dos autores por eso, por el respeto que yo tuve hacia la labor que Santiago ya había hecho, ¿no? Yo en ningún momento quería quitarle nada a nadie, Vamos, porque es que me vamos a parece entrar por lo tanto desgracia que se hace, pero no. vamos a entrar, por lo tanto, en el contenido del libro. Eh, Me gustaría saber si es una publicación para gente que ya sabe del tema, para musicólogos, para personas aficionadas, o si es algo que cualquiera puede comprar por su interés. Bueno, aquí entramos en un punto que fue crítico a la hora de enfocar el trabajo, porque claro, el punto de partida era transcribir la música, porque se llama, que es cambiar de un sistema de escritura musical que ya estaba perdido al actual. Entonces, lo que es la música en sí misma, quien sepa leer música puede tener acceso a lo que hay, porque se lee perfectamente, ¿no? Quien tenga unos conocimientos de solfeo, pues rudimentarios, pero vamos, sabe leer aquello porque no tiene gran dificultad. La cuestión fue, lo complicado, que es lo que tú estás preguntando, fue el enfoque del aparato crítico que se llama, o sea, todo el trabajo preliminar de un estudio de la obra, bueno, de las obras que se componen, de cómo se presenta, el tipo de lenguaje que se emplea para comunicar con el público, porque había que buscar un equilibrio bastante difícil entre que no fuese para profanos y que solamente se pudiera entender así todo por encima y explicándolo aquello de una forma superficial, y tampoco el punto contrario, que fuese para gente muy experta y ya casi erudito. Entonces, buscar ese equilibrio ha sido complicado. ¿Qué hemos hecho? Pues el aparato crítico consta de un estudio preliminar de cómo estaba constituida la música, la organización de la música en la Catedral de Almería, lo que sería la capilla musical, exponiendo los cargos que había, enumerándolos, incluso están jerarquizados en una tabla, contando los maestros de capilla que aquí hubo desde que se funda hasta que ya deja de haber el último. Y luego una parte también interesante que es el estudio, un análisis ya pues desde el punto de vista armónico, es decir, los acordes que se emplean, desde el punto de vista de los instrumentos que se utilizaban en la capilla, el cambio, porque estamos hablando de un libro que acota un espacio temporal muy amplio. Estamos hablando que acota cerca de siglo y medio, puede que 2 siglos. Entonces hay un cambio, una transición estética del barroco, del primer barroco en música, que es bastante característico,
a un barroco ya que está rozando con el clasicismo, si es que no es un clasicismo eclesiástico, pero el clasicismo al fin y al cabo. Entonces hemos dotado de un glosario para que aquellos términos que el lector no muy entendido de estos temas pues pueda comprender. Entonces, bueno, creemos que echando mano del glosario y con el interés que siempre despierta este tema, cualquier que esté interesado en la materia, cualquier persona puede leerlo sin mayor problema. Ha hablado del archivo de la catedral, el archivo eclesiástico y tal. ¿Cómo lo habéis encontrado? ¿Está en buenas condiciones o mala? ¿Y qué sugeriríais que se puede hacer con él? Bueno, yo en lugar de dar una opinión sobre el estado del archivo en el momento que entramos, porque eso ya no es materia de nuestra competencia, podemos tener una opinión bastante sólida y muy bien fundada. Pero en lugar de dar opinión sobre este asunto, prefiero remitirme al estado de conservación de los libros. Los libros son dos joyas por el mero hecho de que están compilados y escritos en Almería a propósito para el uso litúrgico de la Catedral de Almería. O sea, no son libros que en su momento fueron dados a imprenta y se pudieron comprar. No estamos hablando de autores que publicaran en Roma, que publicaran en Amberes, que publicaran en París. Es que estamos hablando de obras que se manuscribieron en Almería. Y de hecho muchas están compuestas en Almería. O sea, el valor que tiene por sí mismo es indiscutible e incuestionable. En el momento que eso se pierda, pues hemos perdido una parte muy importante del patrimonio. Es un tesoro cultural al fin y al cabo. Y el valor no se podría discutir ni poner en tela de juicio ni escatimar en nada para preservar tales documentos, porque es que son únicos. Solo hay un ejemplar de cada uno de esos libros. De hecho, ahora mismo hemos transcrito el primero, que es de lo que estamos hablando, y el segundo libro, que es 10 veces mayor. Estamos en el trabajo de transcripción. Hemos vuelto a recibir otra beca del Instituto de Almerienses para poder abordar. Entonces, habiendo organismos como el Instituto del Patrimonio de la Cultura de España, podrían, digo yo, las autoridades correspondientes organizarse e intentar que esto llegue a manos de expertos y que lo restauren. ¿Cómo es la catedral a la hora de escuchar música? Quienes tenéis esa afición y la podéis disfrutar, ¿cómo definirías que es la Catedral de Almería como escenario musical? Hombre, si va a escuchar música que se compuso para otro espacio, obviamente de una acústica agradecida. Tiene una acústica que está pensada desde el punto de vista religioso. En Almería existe un único grupo que sigue activo de música antigua, que es precisamente el que yo estoy al cargo de liderarlo de algún modo, y estamos detrás de sonar, y el estreno tendría que ser en Almería, porque es donde se ideó. Cada obra se compone pensando en el lugar en donde se va a interpretar. Nadie compone para la posteridad, y menos en esta época. Entonces, el primer lugar en el que esto tendría que volver a sonar, después de varios siglos, entendemos que tendría que ser en la catedral, porque va a ser donde va a sonar como debe. Allí fue pensada. ¿Y hay algún hito histórico? Ya me has comentado que, bueno, que son obras compuestas en Almería para oírse en Almería y demás, ¿no? Pero me gustaría saber si hay algún otro hito histórico con el que os hayáis encontrado, algún dato más de interés en vuestra investigación sobre la música en la catedral. Resulta que la Catedral de Almería, en su momento y durante mucho tiempo, fue la segunda más pobre de España, hasta tal punto que tenían que otras catedrales que sufragar de algún modo los gastos. Tenían un estipendio establecido que anualmente se le hacía llegar, ¿no? Eso podría darnos que pensar que era una catedral, pues bueno, en fin, lo era, pero era una catedral lanzadera. Los que venían del Levante pasaban por Almería para después proyectarse hacia catedrales grandes como Málaga o Sevilla. Aquí anduvo varios años trabajando un maestro de capilla que terminó trabajando al final, después de ir a Almería, fue a Málaga y terminó trabajando para el Ducado de Braganza, en Portugal. O sea, aquí ha habido compositores que le ha pillado de paso, pero... Y quienes, bueno, pues conocéis a fondo la música, quienes estáis acostumbrados a trabajar con ella, quienes conocéis la instrumentación, quienes conocéis las distintas épocas, en fin, quienes tenéis conocimientos sólidos de la música. Sí. Es posible que
una persona que se siente hoy en la catedral a escuchar un concierto pueda tener las mismas sensaciones, pueda oírlo de la misma manera que cuando se compuso y se estrenó? O, no sé, o hay elementos que distorsionan, no digo sea positivo o negativo, sino que distorsionan o modifican esa sensación. ¿Es posible sentir la Sí, música la como hace 3 o pregunta, 4 o 6 o 5 siglos? pues mira, es que estamos aquí hablando ya de un asunto bastante profundo, ¿eh? Estamos hablando ya del aspecto estético. La estética nunca hay que olvidar que al fin y al cabo es una experiencia sensorial y es tan importante que la filosofía se ha encargado de ella. Filósofos como Kant han hablado de estética, incluso desde el punto de vista musical. Entonces, claro, esta pregunta es bastante compleja, pero verán que antiguamente la religión regía la vida, no es la misma que ahora. Entonces, esa de hoy se podría intentar, pero habría que generar el mismo contexto. Habría que hacerla dentro de una misa, incardinarla en el acto litúrgico, en un oficio donde correspondiera, con todo bien organizado, los músicos ubicados en su lugar. Entonces sí sería posible, pero faltaría el componente de la emoción. Y claro, una persona del siglo XXI, por más que quiera, no puede tener las mismas emociones respecto a ciertos aspectos por el mero... Igual, estoy seguro que jamás sería, pero bueno, hacer una aproximación, yo creo que por lo menos deberíamos intentarlo. Ya que estamos aquí con el proyecto de conseguir que nos apoye alguna institución para poder sacar adelante lo que es el estreno de esta música, pues yo creo que sería posible. Vamos, disponemos del instrumento y se debería plantear una primera interpretación en público, una recuperación en tiempos modernos, se debería hacer en su contexto acercarlo lo más posible. Y desde luego que el público entonces sí experimentaría algo muy parecido. Nunca sabremos si igual, porque la experiencia de cada uno es la suya y es muy difícil explicar con palabras, pero yo estoy seguro que sí aproximaríamos mucho ese sentimiento, el dar a luz de nuevo esta música con lo que había, que lo tenemos Entiendo por todos ahí a tanto, punto de caramelo. claro, entiendo por tanto que eh, una persona creyente, un católico creyente, probablemente siente esa música de modo diferente a un ateo o a un agnóstico, aunque al final estemos hablando de música, ¿no? Claro, si la música se escucha por sí sola, pongamos que vamos a un concierto, aunque fuera dentro de una iglesia igualmente, si vamos a un concierto en el que nuestra intención es escuchar música y ya está, quien tenga fervor religioso o no, no le va a afectar. Quien crea o no crea, quien tenga la cosa más clara, tenga más dudas, no le va a afectar. Pero sin embargo, si lo contextualizamos dentro de un oficio, dentro de una misa, obviamente quien crea época y hasta no hace mucho, era una forma de ensalzar aún más la adoración a Dios. Entonces, si esta música se interpreta dentro de su contexto adecuado, el efecto que se consiga es indudable, porque eso al final es lo que se pretende. Entonces, claro, a veces olvidamos que el ritual sea el propio ritual de un concierto. Uno va a escuchar la orquesta sinfónica, la que sea, la misma de la ciudad de Almería, hay un ritual, la entrada de la orquesta completa, después entra el concertino, por último entra el director saluda al concertino. Eso tiene un ritual, tiene un orden. Entonces, si el ritual se respeta y todos somos partícipes, al fin y al cabo, el efecto que se genera por parte de todos se comparte sin ninguna palabra, pero se comparte la emoción, eso es enorme. Entonces, claro, el poder meterlo dentro de un acto religioso, que es donde esa música debe sonar, tiene que ser, vamos, una sensación irrepetible, desde luego, y muy difícil de explicar. Eso es segurísimo. Pero bueno, a ver si conseguimos el apoyo institucional, porque no hay que engañarse. La música es un oficio, la música, aunque sea arte y sea efímera, pero corresponde para que funcione con un trabajo muy fuerte detrás. Y al fin y al cabo, cualquier artista no deja de ser un trabajador. Y eso es una cosa que a veces no entienden, que el amor al arte, pero el amor al arte no paga la factura, es la gran pena.
Efectivamente, sí, Y has aquí dicho, todos comemos. Yo no he visto claro, ningún dentista que ponga las coronas porque sí. sí, sí, no, bueno, Pero bueno, a ver, eso también lo tenemos muy claro los periodistas, por ejemplo, con los periódicos digitales gratuitos como noticiasdealmería.com, que bueno, no se paga por las noticias, pero oye, la factura sí que hay que pagarla al final de mes. claro, Pues, es que esa es la cuestión. pues, Entonces, en este caso, el apoyo institucional sería importante que llegara, porque es lo que vengo reiterando allá donde voy. Realmente, por desgracia, pero en Almería, toda la provincia, solo queda un grupo de música estable y que siga funcionando, que somos nosotros, Anónimo Cuarto. Y de hecho estamos especializados en este periodo histórico y también en el tipo de instrumentos que se empleaban dentro de la iglesia. Entonces, tenemos todo el aparataje, pero hace falta un apoyo institucional que obviamente se haga cargo de la parte económica para que esto salga, pero realmente estamos devolviendo el patrimonio. claro, Eso, sí, eso es que a porque, veces se pone en tela de juicio que tenga valor. Y es una pena claro, y una no, desgracia, porque al final esto se pierde. claro, porque al final estamos hablando de patrimonio cultural, eh, pues como si hablamos de la Alcazaba o de la propia catedral en sí misma, es patrimonio cultural Claro. y la música es patrimonio cultural. Y desde luego discrepo de lo que decía de que la música es efímera, porque estáis demostrando con ese libro y con el trabajo de tu grupo que de efímera no tiene nada, que dura por los Bueno, siglos de los siglos. quizá no lo he explicado bien. La música es efímera en el momento que se produce. Una vez que deja de Sí, sonar, solo queda en el entiendo, recuerdo. Pero entiendo. claro, es que aquí estamos un poco pecando de un problema. Imaginémonos que la música de los Beatles solo existiera la partitura y y no hubiera ninguna grabación. No escucharíamos a Paul McCartney cantando ni a John Lennon. Esa música interpretada por otros puede sonar incluso mejor, nadie lo sabe si no se hace. Pero la esencia, lo que hace tan propio a los Beatles es que están grabados todavía, por suerte. Por eso siguen vivos. Pero el que quede una partitura es como tener un plano de un edificio. Ahí no está el edificio, está el plano simplemente. Entonces tenemos los planos y tenemos quién lo puede poner en pie. Ahora falta que una institución sea consciente del valor y apoye el proyecto. Pero en fin, yo creo que he insistido ya mucho en este aspecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Mucha suerte con este trabajo que ya tenéis publicado y mucha suerte también con el próximo y esperemos pues, que las instituciones comprendan ese valor patrimonial que tiene la música, en este caso la música de carácter religioso, la música de la Catedral de Almería. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Rafael, porque sinceramente el poder sacar a la luz este libro número 35 de la Catedral de Almería ha sido un esfuerzo muy grande y no me puedo despedir sin darle las gracias a todo el equipo del Instituto de Estudios Almerienses que han apostado muy fuerte por el proyecto. Era la primera vez que sacaban una edición de música íntegramente y estaban un poco asustados, un poco indecisos, pero Paco Alonso, que actualmente es quien lleva en la cabeza visible el instituto, al ser músico, por suerte para nosotros, dijo, esto hay que hacerlo, confío, y no tenemos, vamos, no nos queda más que agradecérselo casi por la eternidad, porque si hubiera sido por él, este proyecto quizá hubiera salido, pero no con ese apoyo, con ese arrojo, porque han apostado muy fuerte, se lo han jugado y por suerte ha salido todo bien. Sin embargo, queda el siguiente paso, que ya no le corresponde al instituto, le corresponde a otra institución más grande, ya sea quien sea. Yo dejo aquí el guante y que lo recoja quien crea que le corresponde.